Gloria a Dios. Lucas capítulo 5, si usted lo tiene, póngase de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Si lo tiene, diga amén. Amén. Vamos al versículo 5. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra échale la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ayúdame a orar. Señor Jesús, gracias por la bendición de su palabra, Señor. Gracias por llevarnos cada día de victoria en victoria, Señor, de llevarnos de triunfo tras triunfo, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad. Bendiga tus labios, bendiga los oídos de todos los que te vamos a escuchar, Señor. Háblenos, denos esa palabra de fe, de esperanza, de amor, de exhortación, Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermanos. Gloria al Señor. Quiero hablarle por algo que se llama: hay una gran diferencia cuando Jesús está presente. Es muy distinto, hermanos, cuando usted vive una vida sin Jesús a cuando la vive con el Señor Jesús. Es muy diferente, hermanos, a que usted emprenda un viaje por sí solo a que Jesús vaya con usted. Ya Moisés, hermanos, claramente le dijo al Señor: si tú no vas conmigo, si tu presencia, Señor, no va con nosotros, no queremos ir a ningún lugar. Y el Señor siempre los acompañó. Quiero decirle que el Señor Jesucristo estaba preocupado por personas, por individuos. Es cierto, hermanos, que el Sermón del Monte registrado en Mateo 5, 6, 7 nos habla que había muchas personas, habían cientos de personas, habían miles de personas. El Señor termina alimentando en una oportunidad a miles y en otra oportunidad también. Milagro registrado por los 4 evangelios, hermanos, las versiones del evangelio. Pero el Señor le interesaba uno por uno. ¿Cuántos se alegran por eso? Él está interesado y dice: yo estoy interesado en ti directamente, que sí me interesan los demás. Y vea qué hace el pastor cuando tiene 100 ovejas y una se le ha perdido. No es cierto que deja las 99 y va a buscar una. Al Señor le interesa a cada uno de nosotros. Él está preocupado, está interesado en individuos. No quiere que nadie se pierda, pero quiere uno por uno. ¿Cuántos dicen amén? El Señor predicó a masas de personas, hermanos, pero su mensaje siempre era individualizado. Cada persona sentía, hermanos, las palabras directamente para cada uno de ellos. Él tomó tiempo para ayudar a persona por persona. Él tenía, hermanos, el propósito de ayudarle y luego enviarlos a todos ellos a compartir lo que Él había hecho en la vida de ellos, la salvación que había traído, el perdón de pecados que había traído a ellos. Lucas, hermanos, el doctor Lucas describe en este capítulo 5 unas reuniones que el Señor tuvo. Ahorita hemos leído una de ellas. El Señor tuvo ciertos meetings que tuvo con ciertas personas que el Señor se encontró en este capítulo 5. Lucas, hermanos, lo agarra, lo toma y empieza a dar detalles pero muy puntuales de lo que sucede. Por ejemplo, los pescadores, estos expertos, los que siempre iban a pescar, ahora que no habían pescado nada, Jesús les dice: vamos otra vez. No importando la hora, hermanos, quiero decirle que algo muy bueno de ellos es que no se pusieron a argumentar con el Señor, a decirle: Señor, estas no son horas
de ir a pescar. Señor, tú no sabes nada de pesca, tú eres carpintero, los expertos en pesca somos nosotros. Ellos no hicieron nada de eso, ellos no lo llevaron a votación, ellos no empezaron a decir, ¿será que tiene razón? ¿Será que probamos? Al contrario, Pedro claramente dijo, en tu nombre, Señor, nosotros lo hacemos. Y ellos fueron y se registra algo bien especial, hermanos, de lo que sucede ahí. Quiero decirle que Pedro está ejemplificando la vida de muchas personas que viven en fracaso. Diga fracaso. Muchas personas hoy en día están viviendo en medio del fracaso, hermanos. No se levantan, hermanos. Quieren medio empezar a hacer algo y se vuelven a caer, vuelven a tropezar. Viven igual que Pedro en ese momento de haber pescado toda la noche sin poder llevar alimento a su casa, sin poder traer para los mercaderes y decirles, aquí están los pescados, ya ahora ya los tenemos afuera del agua. Tengan, agarren, los vendan, los den en mi parte y yo voy a llevar comida también a mi casa. Pedro, hermanos, no puede hacer eso, no puede suplir las necesidades de su familia. Hermanos, ellos no han pescado nada, están viviendo en medio del fracaso. Este es un evento paralelo que usted puede leerlo también en Mateo 4 y en Marcos capítulo 1, hermanos. En estos Pedro y Andrés estaban ellos muy ocupados pescando, pero en realidad no tenían ningún pez con ellos. Es posible que por lo menos 7 de los discípulos del Señor hayan sido pescadores. Es una gran posibilidad, estudiando la vida, hermanos, la historia y viendo lo que ellos hacían, es muy probable y se ha determinado que aproximadamente 7 de los 12 discípulos eran pescadores. Consideremos el hecho de que los pescadores normalmente tienen unas cualidades muy buenas. Ellos les gusta, hermanos, tener paciencia. Un pescador tiene paciencia, hermanos. Por más que pasen las horas, no haya pescado nada, el pescador tiene paciencia y dice, ya va a caer algún pez, ya va a morder el anzuelo alguno. Vuelve a sacarlo, hermanos, trae nuevamente, le vuelve a poner comida para el pez y dice, ya va a caer alguno. Esa es una de las cualidades muy, pero muy buenas de un pescador exitoso, hermanos. Ser un pescador toma coraje, toma decisión. No cualquiera quiere ir a pasar, a solearse todo un día, a que el sol caliente, a que se queme la piel. No todos quieren hacer eso, hermanos. También eso requiere de determinación. También requiere de no tener temor e ir a las aguas. Algunos dicen, oh, yo no puedo ni nadar, entonces yo no puedo ir, no, mejor no voy. Hermano, quiero decirle que requiere de mucha fe, sabiendo que aunque lleva un balde en donde va a traer los peces, va vacío, pero el pescador va con aquel ánimo de decir, el balde va vacío, pero cuando regrese de pescar, lo voy a traer lleno de peces. Y quiero decirle, hermanos, de que estos pescadores, a pesar de todo eso, ellos estaban en este momento cansados. Habían pasado toda la noche, no habían pescado absolutamente nada, nada. Estaban en medio del fracaso, estaban ellos en medio de sentirse, en realidad que quizás nos equivocamos de profesión. En realidad que quizás no conocemos bien los tiempos, o quizás nos hemos puesto en algún lugar donde no llega ni un pez. Y mire, solo peces chiquititos llegan. Oh, nada, esto no podemos hacer nada con ellos, no sirve ni para la yuca. Amén. No sé si conocen que la yuca se come con pescados, hermano. Y no, estos estaban ya a punto de decir, mejor busquemos otra cosa de hacer. Hemos pasado tantos días, tantas noches en vela tratando de pescar y no tenemos nada. En lo personal, creo que muchos que pasaron pescando toda la noche y no atraparon nada, estarían vendiendo ya sus redes. Y decir, necesito dinero, necesito mis finanzas para llevar allá algo. Así es que ahorita me interesa mejor, no tengo peces, alguien cómpreme la red, ya no voy a salir a pescar, necesito llevar comida a mi casa. Pero ellos no. Ellos estaban lavando las redes. ¿Cuántos dicen amén? En ningún momento ellos estarían alistándose para otra expedición de pesca. Ellos no tenían en su mente en ningún momento decir, bueno, ya regresamos ahorita, ¿qué les parece si vamos de regreso? Por el contrario, estaban lavando ya las redes, hermanos, para ponerlas y al siguiente día ellos salir a pescar. Los verdaderos pescadores, escúcheme eso, no renuncian. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Por más que usted le esté hablando a alguien, por más que lo esté invitando a alguien y la persona no quiera, hermano, usted va a seguir llevando el nombre de Jesús a esa persona, diciéndole: el Señor todavía quiere algo contigo, el Señor todavía te está esperando, el Señor está todavía con brazos abiertos esperando que tú vengas. El padre del hijo pródigo nunca se dio por vencido y salía todos los días a ver si su hijo, el que se había ido, el que había cometido muchos errores, muchas faltas, el padre es el que salía a ver: ojalá hoy venga mi hijo. Puedo ver este padre salir todos los días de su casa y divisar así al horizonte: ¿será que mi hijo viene allá? O subirse a la segunda planta de la casa: ¿será que viene por el otro lado? El padre nunca renunció y siempre dijo: mi hijo va a regresar un día. ¿Cuántos dicen amén? El primero que corrió, hermanos, a encontrar al hijo no fue, hermanos, el hijo hacia el padre, sino que fue el padre que salió corriendo a encontrar al hijo, lo abrazó, lo besó y dijo: mi hijo que estaba muerto ahora está vivo, que estaba perdido ahora ha sido encontrado. Y ese hemos sido todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Denle un aplauso al Señor. Amén. Los verdaderos pescadores nunca renuncian. Sé que si usted está invitando a alguien y esa persona no quiere nada con el Señor, no renuncie. ¿Cuántos dicen amén? Sigue invitándolo, hermanos. Pedro, quiero decirles, seguía trabajando mientras el Señor Jesús usaba su barco como una plataforma para predicarles a otros. El capítulo 5, hermanos, empieza de esa manera, diciendo: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se acolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca. Quiero decirle que la barca de Simón Pedro en ese momento se convirtió en un altar, en un púlpito para predicar la palabra de Dios. Y todas las personas que estaban y escuchaban y quedaban maravillados con la palabra que Jesús daba, hermanos, en ese momento. Mientras el Señor usaba esta plataforma para predicar, hermanos, las palabras de salvación a una gran cantidad de personas a orilla del mar, hermanos, quiero decirle que el Señor estaba trabajando, estaba preparando a Pedro para lo que venía, porque venía un gran milagro. Cuando va a haber un milagro en su vida, hermanos, quizás usted piensa: el Señor no me pone atención, porque Jesús estaba hablando a una gran multitud de personas. Quizás Pedro quería: ¿y para qué llamó a todas estas personas? Yo quería que me hablara solo a mí, que el mensaje fuera personalizado, no que se está dedicando a hablar a los demás. Pero lo que Jesús hablaba estaba en ese momento trabajando el corazón de Pedro, el corazón de él, por un milagro que venía. Hay un doctor, hermanos, de apellido McGee, él dice así: los púlpitos son un lugar para dar la palabra de Dios y una oportunidad para tratar de pescar. ¿Cuántos dicen amén? Para pescar. Hay personas que les gusta ir a pescar, a otros no les gusta pescar. Entonces el Señor ahora, hermanos, está trabajando en el corazón de Pedro. Pero había otro lado de esa petición. Pedro representaba un público cautivo. Es decir, Jesús le habla a una multitud, pero Pedro es una persona, un individuo, alguien directamente que el Señor le está llevando unas palabras. Mientras se sentaba en el barco escuchando la palabra de Dios. Y quiero decirle que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Mientras más escuchamos palabra de Dios, no ande escuchando cualquier cosa en la radio o en Spotify. No escuche cosas así o en su playlist que usted tenga. No escuche nada de eso en Amazon Music. No, usted pone palabra de Dios, alabanzas, adoración, salmos, himnos al Señor y su fe va a incrementarse. Pero cuando ahí andan escuchando música mundana, ahí oyen a Bad Bunny, ¿de qué les va a servir eso? Solo malas palabras, solo cosas inadecuadas en la vida. Así es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En poco tiempo Pedro tendría que ejercer su fe. Fíjese, el Señor le está hablando a una gran multitud por este lado, pero Pedro y sus compañeros están en la barca escuchando, poniendo atención a lo que el Señor dice, que le habla a la multitud. Pedro iba a tener que ejercer fe, diga fe. Eso es lo que Pedro iba a empezar a hacer y tenía que aplicar
lo que Jesús les estaba enseñando. Fíjese, hermanos, primero le dice, aparta de un poco la barca de la tierra. Y cuando Pedro estaba listo, ordenó, ahora ya no aparte un poquito la barca de aquí de la tierra. Ahora le dice, vamos a las aguas más profundas. Primero Pedro le hizo caso en lo pequeñito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, me estoy explicando con eso. Amén. En lo pequeñito dice, ok, estoy en tu barca, Simón, muévelo un poquito de la tierra. Y Simón la movió un poquito para Jesús apartarse de la multitud y hablarles a ellos. Ahora Jesús ya no le dice apártalo un poquito, ahora le dice boga mar adentro. Es decir, ve a las aguas más profundas, allá donde están todos los peces. Y Pedro le hizo caso al Señor. Qué bueno es eso cuando le hacemos caso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas más grandes, hermanos, de las cosas más grandes que el Señor premia es la obediencia. Cuando el Señor nos dice que hagamos algo y lo hacemos, seguimos al pie de la letra las instrucciones que el Señor nos ha dado, Él siempre va a bendecir y va a premiar la obediencia. Ahora Pedro, hermanos, está pasando a una situación distinta. Ya no está solo escuchando, ya no está lavando las redes, ya no las están doblando para ir a guardarlas y salir otro día de pesca. Ahora van directamente a pescar nuevamente. En ningún momento, como decía al inicio, refutó al Señor la palabra de Él. En ningún momento la puso en duda. En ningún momento dijo, oh Señor, aquí quien sabe de pesca soy yo y no tú. Tú eres carpintero, el pescador soy yo. Nunca hizo eso Pedro siempre dijo, ok Señor, como tú digas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo ayer enseñaba, hermanos, en un lugar que estuve predicando y decía que es muy bueno pasar de ser una persona de cuestionar todo lo que el Señor dice a decirle, sí, mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y usted le dice, sí, mi Señor. Como usted diga, mi Señor. A la orden, mi Señor. Como usted diga, cuando usted diga, a la hora que diga, mi Señor. Yo soy su siervo, Señor, lo que usted diga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un aplauso al Señor, entonces. Algo que sí veo yo que Pedro se tuvo que haber sorprendido de cómo el Señor, sin ser él un pescador, él tomó autoridad en ese barco. Casi siempre todos los barcos, bueno, no casi siempre, siempre tienen alguien al mando. Siempre está un encargado de la tripulación. Siempre es un encargado de decir, vamos tantos grados al norte, vamos tantos grados al oeste o al este, porque este es el camino que vamos a llevar. Pero en ese lugar no había alguien que tuviera más autoridad que el Señor Jesucristo. El Señor tomó el control de la nave y toda la tripulación que ahí iba hizo caso al Señor. Todos se quedaron esperando lo que Jesús dijera o les pidiera que ellos hicieran. Jesús en verdad era solo un carpintero de profesión, estamos de acuerdo en eso, pero también quiero decirle, hermanos, que eso es en la área humana, pero en el área divina Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Dios está presente y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, lo mejor es que le obedezcamos al Señor. Precisamente por eso es que sorprende, hermanos, porque cuando hay una persona encargada de la tripulación o cuando está el dueño del barco, a quien le vamos a hacer caso es al dueño del barco. Jesús no era el dueño de ese barco, pero Jesús tomó con poder y con autoridad ese lugar, lo transformó, viene a ser una plataforma para predicar la palabra de salvación, el perdón de pecados, y ahora les está diciendo, vamos a pescar nuevamente. Lo que el Señor le pide a Pedro fue lo contrario de la creencia. La creencia decía que por las noches, en la madrugada, tenían que ir a pescar, porque es cuando los peces salen y van a agarrar mucho más. Ahora están en medio del día. Y el Señor le dice, es que hoy las cosas van a ser distintas. Ya no van a ser como antes. Antes les habían enseñado a usted que ojo por ojo, diente por diente. Ahora no va a ser así. Ahora va a ser ama a tus enemigos. ¿Está poniendo atención? Ya no te habían enseñado de una manera, ir a pescar solo en la noche. Ahora vamos a ir de día. Es distinto la forma que yo quiero que lo hagan. El Señor le da vuelta absolutamente a todo. La clave para Pedro en este momento fue tener fe. ¿Cuántos tienen fe en este lugar? En lo que el Señor decía, en la palabra que el Señor le estaba dando. El doctor Lucas, hermanos, utiliza la respuesta de Pedro de esta manera. En un barco, hermanos, usted nunca le va a llamar a una persona de esta manera. Aquel que tiene el poder, la autoridad o el control en un barco, casi siempre usted le llama el capitán del barco.
¿Cuántos te están siguiendo? ¿No? Pues dice, oh, él es el encargado, pregúntele a él. Él es el jefe aquí, haga el caso. Pero quiero decirle que Simón en este momento, hermanos, y Lucas lo registra, hace algo especial. Le da una palabra diferente de cómo se utiliza en los barcos, en las tripulaciones. Le dice maestro. ¿Está conmigo? Le dice a Jesús, le llama maestro. Y esta palabra es usada por Lucas, hermanos, cada vez que se refiere al Señor, teniendo una variedad de significados, maestro. Pero un maestro es lo que se le daba a alguien que tenía autoridad en aquel entonces. Alguien que era un jefe, a un magistrado, a un gobernante de una ciudad, a alguien que tenía autoridad sobre mucho. A él se le decía maestro. Y Simón, hermanos, le dice maestro al Señor. Sin ser el Señor lo que era, hermanos, un carpintero, él ahora es el maestro de un barco, de unos pescadores, y los está llevando a pescar a ellos. Quiero decirle que por Pedro, hermanos, y sus compañeros, los que estaban con él, estar en esa circunstancia, tener fe, obedecer al Señor, darle el lugar que el Señor, no es que él merezca, es el único lugar que es para él. Le dice maestro, de entregarle la soberanía, entregarle el control, entregarle todo lo que usted cree que usted tiene a su cargo. Cuando usted controla las cosas y no deja que Jesús sea el que esté controlando, no deja que el maestro controle la situación, él no va a poder hacer algo. Pero cuando usted le dice, Señor, sí, mi Señor, es decir, muestra obediencia. Cuando usted muestra fe y lo que Jesús dice que haga, usted va y lo hace. Cuando usted le dice, tú eres el maestro, tú me enseñas, no te enseño yo a ti. El Señor hace un milagro en su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor hace un milagro en su vida. Y eso es lo que pasó. Pedro pasó de estar en el fracaso, pasó a estar en el éxito. Y es lo que conocemos como la pesca milagrosa en este momento. De no tener ningún pez, ahora de tener una cantidad de cientos de miles que hasta tuvieron que llamar a los de la barca, a los compañeros de enfrente y decirles, vengan, acérquense con nosotros porque tenemos muchos peces. Y también hicieron algo bueno, compartieron con otros. Cuando dicen amén. Cuando el Señor nos bendice, lo bueno es que compartir a otros. Es muy bueno recibir bendición, pero es mejor compartir la bendición. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Pedro y Andrés llamaron a sus colegas para compartir con ellos. Como lo dice ahí Lucas 5, versículo 7. Nosotros no somos depósitos de bendiciones y solo recibir para mí y nadie más. La bendición es mía, yo no la comparto con otro. Estoy explicando. Si usted recibe bendiciones para que usted comparta la bendición. Si usted tiene la bendición de tener la revelación divina, de tener el nombre de Jesús en su vida, comparte el nombre de Jesús con otros. Si usted ha sido lleno del poder del Espíritu Santo, comparta con otros también lo que es la bendición del Espíritu Santo, el Señor, en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos canales de bendición para otras personas, para llevar el nombre de Jesús a otras personas que no lo conocen. Cuando alguien no lo conoce, cuando alguien se ha alejado del camino, hermanos, eso es lo que se le llama impíos. Un impío es aquel que una vez creyó y ahora ya no cree. Qué tremendo es eso. Es algo muy triste, hermanos, que nadie queremos caer en eso. Pero usted tiene la obligación de llevar las buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Amén? A otros y decir, no, todavía hay esperanza. El Señor te ha comprado con su preciosa sangre. Él está esperando por ti. Llévele la palabra a otros. Denle un aplauso al Señor. Amén. Si usted puede ver, la primera reunión que el Señor tiene es con Pedro y los compañeros de Pedro, a los quienes le dice, ahora los haré pescadores de hombres. El Señor pasa a estas personas del fracaso al éxito. De aquellos que nadie quería saber, oh, esos pescadores, pobrecitos, no pescan nada. Ahí trajeron unos chimbolitos. Nada traen eso, no les compren, solo malas cosas traen, no traen suficiente. Ahora, estos eran los que tenían cientos, miles de pescados en ellos, porque Jesús estaba presente en medio de ellos. Denle un buen aplauso al Señor. Gloria a Dios, hermanos. A partir del versículo 12, usted se da cuenta cómo el Señor tiene otro tipo de reunión. Dice el versículo 12. Si sucedió
que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, se limpio. Fíjese, hermanos, acabamos de ver una reunión del Señor que pasa a este grupo de pescadores del fracaso hacia el éxito. Ahora vemos a una persona, por eso le dije, al Señor le interesan individuos. Él está interesado en usted, en cada uno de nosotros, individuos. Ahora él está con un leproso. La lepra, quiero decirle, hermanos, según el Antiguo Testamento, usted lo puede ver y leer en el libro de Levítico, en capítulo 13, la lepra considerada como pecado. Si aquel tenía lepra es porque un pecado había hecho. Los judíos, los israelitas, hermanos, cuando le llegaba esto a alguien, decía: oh, algo malo hizo. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos se identifican con eso? Oh, decía una hermana, si tú te ganas el premio es porque Dios está contigo. Si no te ganas el premio es porque Dios no está contigo. No, no es así. La verdadera bendición de Dios no es riquezas, no es dinero, no es cuentas de banco, no es saber quién tiene la tarjeta con más límite de crédito, no es saber que tiene $1,000,000 en su cuenta de banco. La verdadera bendición es la que trae paz a nosotros, la que nos da una familia, la que tenemos salud. Cuando dicen amén, la que tenemos armonía, tenemos felicidad. Esa es la verdadera bendición del Señor. De nada le va a servir que usted tenga cientos de miles de dólares y es amargado. Amén. Estado pasa solo triste, nadie le quiere hablar, nadie lo quiere visitar. De nada le va a servir acumular si no tiene la bendición de Dios. Este leproso, hermanos, ahora que vemos, viene a Jesús sabiendo que el único que lo puede limpiar, que lo puede sanar, que le puede curar todos los males que tenga, hermanos, es el Señor Jesucristo. Ahora nos encontramos con un hombre con una necesidad de cambio, de tener lepra y ser rechazado por todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero decirles que en el Antiguo Testamento, según la ley, hermanos, que le es dada a Moisés y él la comparte con el pueblo de Dios, hermanos, cuando alguien tenía lepra, escuche esto, tenía que ser expulsado del campamento. Tenía que alejarlo de ahí. El sacerdote, el sumo sacerdote, era el único que podía llegar y ver y decirle: ok, es cierto, tú estás limpio de la lepra, puedes regresar. Pero de lo contrario, no podía acercarse nuevamente al campamento. No podía llegar a la ciudad porque la lepra representaba el pecado. La lepra, quiero decirle, empieza en la piel, empieza en los músculos. Usted puede agarrar una jeringa, usted puede agarrar algún alfiler y usted puya a la persona, hermano, y no siente nada. Le mete un cuchillo y no siente nada. La lepra lo que hace es que va comiendo, va matando los músculos, la carne, ya nadie la siente. Y así pasa con el pecado. Cuando las personas están pecando, es tan común en ellos que ya ni sienten que están pecando. Entonces la lepra en el Antiguo Testamento era considerada como un pecado. ¿Cuántos dicen amén? Este está lleno de pecado y entonces tiene que ser expulsado del campamento. Todos los que están leprosos, es decir, los que tienen pecado, fuera de la iglesia, no, fuera de la ciudad, del campamento. ¿Cuántos dicen amén? Fuera, váyanse de aquí, no queremos porque has pecado. No te queremos en la iglesia. La iglesia, hermanos, quiero decirle, no es un lugar de santos. La iglesia es un lugar de restauración, donde vienen las personas que en alguna manera hemos cometido alguna falta, porque aquí no hay alguien que no haya cometido pecado. ¿Cuántos dicen amén? Todos hemos caído en algún error, todos hemos caído en algún pecado, en alguna etapa de nuestra vida, hermanos. Y venimos a la iglesia, venimos a los pies del Señor para buscar un perdón, para buscar restauración. Pero en el campamento de los judíos, el que tenía lepra tenía que ser desechado, tenía que ser expulsado, fuera de aquí, vete de este lugar, no más con nosotros, no vas a pasar la lepra a nosotros. Y aunque es cierto, el sumo sacerdote era encargado de eso y de verlo y decir, si este tiene lepra, me puede contaminar a todos. Entonces yo entiendo eso, que el sumo sacerdote tenía que decirle, con el dolor de mi corazón, te quiero mucho, eres mi hijo, o eres mi tío, mi primo, mi hermano, quien fuera, pero te tienes que ir del campamento. Entiendo eso, está entendible, hermanos.
Pero quiero decirle que en el Antiguo Testamento no tenían la bendición de tener a Jesús en medio de ellos. El leproso tenía que gritar a la distancia, hermanos, inmundo, inmundo, para que aquel que no tenía la lepra ni se acercara a él y caminara por otro lado. Así como el pecado, hermanos, se expande, la lepra también se expandía por todos ellos. A medida se va contaminando, la persona va contaminando a otros. Por dicha contaminación, las personas eran apartadas del campamento. Las personas con lepra eran consideradas personas muertas. Puede leer de eso en Números capítulo 12, versículo 12. Y las prendas, la ropa de estas personas infectadas, las tiraban al fuego y las quemaban porque le va a contaminar de coronavirus a los demás. ¿Cuántos dicen amén? No, los que tienen el virus aparte, váyanse por otro lado, encerrados, ponga plástico, que no salga el virus de aquí. Hermanos, así era considerado en ese momento, como aquí en ese momento con Jesús. Pero el leproso, el hombre, sabía que Jesús lo podía sanar. ¿Cuántos dicen amén? Que Jesús lo podía cambiar, él podía transformar la situación de lo que estaba viviendo. Ahora vemos a aquellos de fracaso pasaron al éxito y ahora vemos a este hombre de enfermedad pasa a sanidad. Yo le doy un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Este hombre estaba enfermo, pero ahora está sano porque se encontró con Jesús. Los pescadores pasaron del fracaso al éxito porque se encontraron con Jesús. El leproso ya no tiene más lepra. Solo el sumo sacerdote podía verlo. Pero Jesús, que es más que el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ahora el Señor le dice, quiero ser limpio. Y el Señor limpió al leproso. Denle un mejor aplauso al Señor. Y le dice el Señor, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. La lepra era considerada como pecado, hermanos. Pero Jesús, al llegar enfrente, en medio de él, Jesús sana. Y ahora lo pasa al enfermo a sano. Ahora en versículo 17 hay otra cosa muy buena que el Señor hace y se encuentra con ellos. Dice el versículo 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa. De la multitud subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de ellos. Al ver él la fe de ellos, ¿vean qué tremendo es? La fe de ellos. A mí me gusta mucho eso, hermanos, porque este paralítico no tiene salida. Él no tiene cómo. No tiene cómo decir, Jesús está allá, me voy a levantar, voy a caminar y voy a ir donde él. No puede. Tiene un lecho donde tiene que andar arrastrándose todo el tiempo. Pero los amigos, ¿cuántos dicen amigos? Amigos. Pero los amigos que son verdaderos amigos. Amigos. Pero aquellos que sí de verdad te quieren, esto dice, no importa tu condición, no importa cómo tú estés, yo te voy a ayudar a ir a donde está Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo te voy a ayudar. No es posible que estés en este lugar tirado, postrado, arrastrándote, pidiendo limosnas. Yo soy tu amigo, de verdad te quiero, entonces te voy a llevar a la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un verdadero amigo. Ese es un verdadero familiar. Ese es alguien que verdaderamente dice, no, tú necesitas a Jesús en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estos amigos se ponen de acuerdo, agarran el lecho, hermanos, agarran al amigo y dicen, Jesús está en aquella casa, que por cierto es la casa de la suegra de Simón Pedro. Agarran al amigo y lo llevan, hermanos, y al llegar al lugar ven de que no hay nadie, que no puede entrar nadie más. Está tan lleno que no pueden llevar a alguien más ahí donde está el Señor Jesús. Igual que aquí ahora.
Cuando dicen amén. Gloria a Dios. Así no podemos llevar a nadie más. Está muy lleno ese lugar. Pero los amigos, diga los amigos, no se dieron por vencidos. Y dijeron ellos, es que yo pienso que los amigos dijeron, mucho pesa. No lo vamos a llevar cargando de regreso. Tenemos que ver cómo lo entramos a donde está Jesús. Y se fueron arriba al techo, hermanos, abrieron un hoyo, agarraron al paralítico y lo bajaron y lo pusieron delante del Señor, a los pies del Señor. Y hay algo bien especial, porque acabamos de ver de que el leproso pasó a estar enfermo, ahora pasó a tener sanidad cuando Jesús estaba presente. El Señor lo primero que hace, hermanos, con ellos, con el paralítico, es perdonarles sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo he estado presente, hermanos, en algunos bautizos. Créanme, hermanos, que personas vienen en silla de ruedas, personas vienen ciegos, personas vienen con algún tipo de enfermedad y dicen, yo me voy a bautizar en las aguas en el nombre de Jesús y al salir de ahí voy a salir sano. Quiero decirle que eso es cierto en cierta medida si el Señor así lo quiere. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor así lo quiere, excelente, perfecto. Y he visto también personas, hermanos, como han tenido accidentes de tránsito, el páncreas, el vaso destruido, y el Señor les ha dado uno nuevo. De acuerdo a la soberanía, al plan de Dios, a lo que el Señor quiere. El paralítico, hermano, lo traen a él y el Señor lo primero que hace, le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. A Jesús no le interesó qué tanto era la circunstancia de la enfermedad, de la parálisis. Lo que Jesús primero vio en este hombre era su corazón. ¿Cuántos están conmigo? Dígame, el corazón de este hombre. ¿De qué me sirve de que se levante la parálisis si va a seguir teniendo pecado? ¿De qué sirve, dice el Señor, que entres con los dos ojos? Perdón, no vas a poder entrar con los dos ojos si lo tienes. Mejor es que te quites un ojo y que puedas entrar al reino de los cielos. Mejor es que te quites una mano, un brazo, pero que puedas entrar. Mejor que te quites una pierna, pero que puedas entrar. De nada sirve que se te quite la enfermedad si tu corazón todavía tiene pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Señor se interesa en esta persona, en este individuo, al ver la condición de él. Y lo primero que hace es decir, tus pecados te son perdonados. Y tenemos ahora una persona pasando, hermanos, de tener mucha culpa, de tener mucho rencor, de tener mucha amargura, de tener mucho rechazo. Ahora pasa de culpa a perdón cuando Jesús está presente. Denle un aplauso al Señor. O sea, el paralítico, hermanos, tenía culpa, tenía pecado, pero ahora recibe perdón y lo recibe directamente del Señor Jesucristo. Qué fantástico es eso, saber que Jesús mismo, hermanos, el que me dice, tus pecados son perdonados. Qué increíble. Por eso Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este hombre ahora, hermanos, pasa de ser culpable a recibir perdón. Los fariseos, lógicamente, empezaron ellos a hablar. Los doctores de la ley que dice que estaban en ese momento. Dice entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilear diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Es que en efecto Jesús es Dios. Amén. Por eso lo podía hacer. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, sabemos que uno de los atributos del Señor es que Él todo lo sabe. Él es omnisciente y Él puede ver lo que estamos pensando y conoce nuestras palabras, incluso antes que nosotros la vayamos a decir. Conociendo los pensamientos de ellos, le respondió y le dijo, ¿cómo dice de esa manera? Dice, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahora vuelve a ver al paralítico. Lo primero que hizo fue perdonarle pecados. Ahora lo vuelve a ver al paralítico y le habla directamente y le vuelve a decir, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó.
Este tuvo dos cosas, dos milagros instantáneos. El milagro más grande de todos, que es la salvación de él, y también el milagro de ya no tener parálisis y poder caminar nuevamente. Denle un aplauso al Señor. Dice que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y cuando el Señor nos da salvación, perdón de pecados, lo primero que hacemos es darle la gloria, la alabanza y la adoración a Él. Démosle un mejor aplauso al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Ya vimos del fracaso al éxito cuando Jesús está presente. Ya vimos de la enfermedad a la sanidad cuando Jesús está presente. Y ya vimos de la culpa al perdón cuando Jesús está presente. Y hay una reunión más que el Señor tiene, hermanos, y es el llamamiento que se da a Mateo o a Leví. Cuando el Señor, hermanos, se encuentra a me llama mucho la atención, hermanos, cuando el Señor lo vuelve a ver y le dice, Matthew, follow me. Amén. Y él solo le queda viendo, deja todo lo que está haciendo en los tributos, cobrando los impuestos a su misma gente, deja de ser un publicano, deja el trabajo con los romanos. Y cuando Jesús le dice, sígueme, él lo siguió. Eso es algo increíble, de tener una vida, de no hacer otra cosa, de pasar haciendo lo mismo todo el tiempo. Muchas personas terminan diciendo, bueno, yo así he sido toda mi vida y yo no voy a cambiar. Bueno, usted así me conoció, yo así voy a seguir. Si me acepta, bueno, y si no me acepta, me da lo mismo. Hay personas que no tienen esa disposición de decir, bueno, si el Señor quiere hacer algo mejor conmigo, yo estoy dispuesto. Pero hay personas que no dicen de esa manera. Mateo, quiero decirle que esta palabra, el nombre Mateo, significa regalo de Dios. Eso significa esa palabra, hermanos. Y este hombre que estaba cobrando impuestos, hacía cuentas no muy claras, le cobraba de más a su propia gente, a su propia raza. No era querido por ellos, por el trabajo que tenía. Lo veían mal, nadie le hablaba, nadie se relacionaba con él. Ni su propia familia quería estar cerca de él por el trabajo que él hacía. Ahora Jesús, a ese que nadie quería, ¿cuántos dicen amén? A ese que todos desechaban, al que lo ignoraban, al que lo hacían a un lado, igual que hacían con el leproso, hermanos, igual que hacían con el paralítico, a los desechados, a los que nadie quiere estar con ellos. Jesús sí quiere estar con ellos. Y yo soy uno de ellos. Denle un aplauso al Señor. Amén. El Señor pasa ahora, hermanos, el llamamiento de Leví, dice ahí su encabezado, o Mateo, y dice de esta manera: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Cuando ha tenido una vida de esa manera, hermanos, y las personas están dispuestas a cambiar y dejar todo lo que antes era, eso es lo que la palabra arrepentimiento significa. Dejar de ser y dejar de hacer lo que antes hacíamos. Dejar de pensar como pensábamos, dejar de sentir como sentíamos. Dar un giro completo de 180 grados y seguir al Señor. He decidido seguir a Cristo, dice el canto. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A la cruz delante y el mundo atrás. Ya no soy lo que antes era, de ahora en adelante seré esto que el Señor quiere. Y ese canto vamos a hacer al final. He decidido seguir a Cristo. Ya no más lo que antes era. Ya no más del fracaso. Del fracaso hoy estamos en éxito. Ya no más, hermano, de estar en enfermedad, ahora venimos a la sanidad. Ya no más de tener culpa, de tener amargura, de tener, oh, lo malo que hice, vea, me equivoqué, caí en pecado. El Señor puede perdonar nuestros pecados. Ya no más esa vida vieja, esa vida pasada. Ahora tenemos la nueva vida en Cristo. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, Señor. Te alabamos, te damos la gloria y la adoración a ti, Jesús. Los escribas y los fariseos criticaron a Jesús porque sucedía una de las dos cosas en ellos. O no entendían el mensaje o no entendían el ministerio que Jesús estaba haciendo. Y es que simplemente Jesús no cabía en el método religioso de ellos. No cabía en ese lugar porque ellos querían seguir haciendo las cosas según las costumbres de los hombres. Pero Jesús traía
una nueva vida, la nueva vida en Cristo. Es lastimoso, hermanos, cuando líderes no entienden, hermanos, en dejar métodos obsoletos y estar dispuestos a hacer las cosas como el Señor quiere que se hagan. Con el deseo que ellos también entendieran, el Señor Jesucristo les hace unas ilustraciones, les habla del médico, les habla del esposo, les habla, hermanos, de la prenda, del vestido nuevo, el vestido viejo, le habla de los odres. ¿Sabe usted que para que un odre, hermanos, un odre se haga, quiero decirle que era un animal esa piel antes? Antes era un animal, un odre primeramente era un animal. Dejó de ser animal y ahora se convirtió en odre. Y un odre ahora recibe vino y lo puede recibir. Y usted puede recibir el vino, que es una representación del Espíritu Santo del Señor en nuestras vidas. Pero para convertirse en un odre, dice el canto, hazme un odre nuevo. Sí, perfecto, tiene que dejar de ser animal. ¿Cuántos dicen amén? Y dejar de ser animal, y esa piel ahora se convierte en un odre. El Señor tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Del fracaso al éxito. Póngase de pie, por favor. De la enfermedad a la sanidad. De la culpa al perdón. De la vida vieja a la vida nueva en el Señor Jesucristo. Quiero invitarlo a que cierre sus ojos ahí donde usted está. Usted que nos ve, hermano. Gloria a Dios. Los hermanos que están acá con nosotros, los que nos siguen y los que le damos estudios virtuales. Cierre sus ojos, hermano, donde usted está. Le animo a que si está sentado, usted pueda pararse, pueda inclinar su rostro, pueda levantar su rostro al Señor y le cante con nosotros al Señor, que hemos decidido seguirlo a Él y ya no más al mundo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Una vez más. Decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una vez más, despacio. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor Jesús, tú eres el único Señor, el cual puede darnos una nueva vida, el cual nos puede pasar del fracaso al éxito, el cual nos puede quitar culpa y traer perdón a nosotros, Señor. Oh Señor, no queremos regresar nunca más a lo que antes éramos sin ti. Ahora te tenemos, Señor. no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Un aplauso al Señor, síganme. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Denle un aplauso al Señor de la gloria. Te alabamos.
Gloria a ti, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, quiero desearle que la paz, la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso esté continua en sus vidas. Que el Señor Jesús les bendiga.